Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a acomodar esto, si estamos transmitiendo. Es un privilegio tenerlos acá. Siempre que nosotros abrimos un nuevo capítulo de La Gran Apuesta, pues nos ponemos contentos y expectantes, especialmente cuando tenemos un programa de esos que son los especiales, cuando dejamos descansar a los invitados y nos proponemos encarar con mi compañero Walter Neufeld este tiempo que espero sea grato para todos ustedes, porque queremos aprovecharlo de la mejor manera, conversando de tantas cosas que pasan en la sociedad, de testear un poco el sentimiento de la gente hoy, cómo vive, cuáles son las problemáticas, las que se consume cada día, todos los días, ¿verdad? Los temores que hay en nuestra sociedad, los asombros que se producen a razón de tantos acontecimientos, algunos que los ocasionamos nosotros, los seres humanos, otros acontecimientos que produce la misma naturaleza, tantas cosas que a veces parecen ser que se han salido de su eje. Entonces, esto siempre requiere una charla para quienes desean acompañarnos, opinar, escribirnos, y bueno, pensar con nosotros. Por ahí salen cosas que le puede a usted ayudar mucho a tomar también algunas decisiones importantes en la vida. Walter Neufeld, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos. Y sí, concuerdo contigo que estamos viviendo tiempos muy agitados, muy agitados. La gente anda muy nerviosa, mucha gente. Realmente la vida para muchos vale casi nada, ¿verdad? Vale un celular, vale nada. Entonces, en este tiempo también la familia vale muy poco. Se habla muchísimo del tema, pero la realidad y la práctica es cualquier enojo es suficiente motivo como para desintegrar una familia, comenzar otra y en fin. Así, una serie de síntomas de una sociedad muy desorientada y donde poder lograr algo bueno cada vez se vuelve más desafiante. Quería yo darme la vuelta y saludar a don Justo, pero don Justo no está. Todavía continúa por el país mexicano. Sí, está por Chihuahua con diferentes eventos. Bueno, ya lo vamos a tener de vuelta. Hasta a él le hemos dado entonces la libertad de ir a realizar algunas visitas importantes que siempre tiene que ver con el crecimiento y fortalecimiento espiritual. De él y de todos los que los van a escuchar por allá. Y sí, yo creo que de Paraguay también, en medio de todo esto lo que está sucediendo, hay también cosas buenas que suceden. Hay gente que se está ejercitando a hacer el bien en medio del dolor, y esas cosas buenas también podemos exportar, Oscar. ¿Sabes que sí? Y qué bueno que podemos estar acá cada vez en la RCC. Nos ven a través de Tigo Star, muchas gracias a ustedes, muy bienvenidos. Hay una serie de repetidoras en toda la región occidental, Chaco paraguayo, sí, ¿verdad? Gracias a la tecnología avanzada, a las inversiones oportunas de este canal, entonces estos programas que ayudan, entonces pueden estar en distintos lugares, en distintas casas de Asunción, de las diferentes ciudades donde las cableadas, por supuesto, hacen que llegue nuestra señal, y como dijimos, las repetidoras en el Chaco paraguayo. Terrible la sociedad, impacto uno tras otro, crímenes, juventud desorientada, familias que son golpeadas, dolor que no cesa, un mundo caótico. Recibimos noticias de todas partes y todos los medios lo transmiten, pero lo transmiten nomás, sin mucha reflexión, ¿no? Y sí, y la gente trata de
migrar. O sea, hoy en día tenemos las migraciones más grandes de todas las épocas en el mundo entero. Cuando se desespera en un país, migra a otro país, ¿verdad? Y en naciones donde hay guerra, o aquí en Latinoamérica, como es de Venezuela, que de repente cerca de 2 millones de personas están migrando, están saliendo. Esto sucede en el continente africano, sucede como sucedió en Siria los últimos años. En muchas partes del mundo hay grandes migraciones. Es por vivir esa desesperación, por no saber resolver. Y mucha gente finalmente se resigna y dice, no, para mí no existe una posibilidad de cambio. O sea, yo estoy encaminado en esto y de aquí no me puedo salir más. Claro. Es notable, pero como la gran mayoría de los problemas, de los conflictos, de alguna u otra manera tiene conexión con la cuestión que hace a la vida religiosa de los países, ¿verdad? Hablabas de Venezuela. Sabemos cuál es la política de venezolana, es contra la cultura de la vida o de Dios, ¿verdad? Cuando nos enteramos no hace mucho de todo el tema que hace al Brasil, al candidato aparentemente principal, Bolsonaro, a quien lo quisieron liquidar, algunos pues hacen sus comentarios que tienen que ver también fuerzas poderosas y religiosas que lo quieren sacar, porque está a favor, por ejemplo, de otros países como de Israel, sí, como Corea del Sur, que se sabe son personas un poquitito más afín a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces hay siempre influencia que tiene que ver con las cuestiones religiosas en los grandes conflictos. Yo creo que cada uno desde donde estamos tenemos que tratar de tener una influencia positiva, pero es importante, Oscar, que cada uno de los televidentes también sepa que siempre Dios nos da la oportunidad a una salida. O sea, no dejarnos acorralar por la situación a tal punto de decir, bueno, yo me quedo aquí bloqueado. Los otros no cambian, yo no voy a cambiar y bueno, me voy así hasta fundirme. Es esa postura lo que es fatalista, ¿verdad? Es muy peligroso. Este es un mundo muy sorprendente, ¿no? Claro, el mundo es mundo desde que fue mundo, ¿no? Desde que fue creado. Pero cuando decimos este mundo, hablando de la época, del momento, del tiempo, y como yo soy un seguidor suyo, de sus mensajes, de sus reflexiones, lo oigo escuchar en varias cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, el otro día daba usted una ponencia que decía que en los últimos días del sistema de cosas de este mundo, ¿verdad? Para hablar en esos términos, no del planeta propiamente, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, la conducta de los hombres serían manifestadas como las que se manifiestan hoy en día. Ahí hay una serie de cosas, de olvido, de dejadez, de amargura, de carácter de impetuoso contra las cosas buenas, amadores más de los deleites que de todo lo que tenga que ver con Dios. Y pareciera que realmente estamos viviendo esa época que usted leyó en ese libro que es la Biblia y que se inspiró hace miles de años. Es como sacar una radiografía del mundo actual, ¿verdad? Sí. La irreverencia a los padres, a los mayores, a las autoridades, la maldad, el amor, ¿verdad?, que se enfría, cada uno vive aislado en su mundo, tratando de no acercarse demasiado a nadie, como que queremos protegernos, no involucrarnos, no arriesgarnos a abrir demasiado la puerta porque ya puede ser un peligro, ¿verdad? Entonces, en este tiempo vivimos nosotros, es un tiempo como el Dios eterno ya lo vio de antes, pudo revelarlo, por eso está escrito en la Biblia. Claro. Y por eso es importante también tomarle en serio a Dios, porque todo lo que Dios dijo, no solamente una parte, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. No es que vamos a elegir algunas páginas, esto sí se va a cumplir, y lo otro es lo que Dios dijo, bueno, eso Él dijo nomás, pero no se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Vos sabés que el desorden emocional es mundial, ¿no? Sí. Usted sabe que
los impactos religiosos son diferentes en los continentes, en los países, ¿no? Todos sabemos que existen 3 o 4, un poco más, un poco menos de religiones grandes e importantes en el mundo, pero parece ser que el desorden mental y emocional, paralelamente al hecho de que vamos avanzando en materia de ciencia, ¿no? Todo tipo de ciencia, por otro lado ese desorden de la gente que ha perdido estabilidad emocional es una cuestión mundial y universal. Cuando yo oigo hablar de Jesús, el Jesús de la Biblia, entonces encuentro demasiadas cosas que me interesan, a diferencia de los otros referentes de diferentes religiones del mundo, porque las cosas que habla este Jesús, el de la Biblia, son realmente sorprendentes y colisionan contra la lógica humana, ¿verdad? Y contra las diferentes filosofías religiosas o humanas que existen. ¿Quién es Jesús según su concepto hoy en día en este mundo? Y Jesús es esa parte de Dios que se conectó con la humanidad. Dios es santo, puro, limpio, nuestro creador, y nosotros como humanidad por el pecado, por elegir nuestro camino propio, entre comillas, porque la inspiración fue de Satanás, del enemigo, de pecar contra Dios, hemos sido separados de Dios. Entonces Dios buscó a restaurar la humanidad con leyes, con religión, con elegir un pueblo, con guiarlo, adiestrarlo, enviar líderes, profetas, reyes, que es toda la historia de Israel de miles de años. Sin embargo, el corazón humano siempre buscó lo malo. El corazón humano nunca podía presentarse ante Dios como infalible. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo se hace humano y parte del dolor de la humanidad, hace puente aquí en la tierra con la humanidad en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a través de Jesucristo nosotros podemos volver a conectarnos con Dios. Por eso en Jesucristo se divide toda la humanidad. O sea, el que cree, la Biblia lo dice así, el que cree en Jesucristo tiene la salvación, y el que no cree no lo tiene. Ya está condenado por no haber creído. Aunque no hubiera hecho otro pecado, y su único pecado es no creer que Jesucristo es el Salvador, ese pecado es suficiente grande como para no entrar en el propósito eterno de Dios. Walter está pintando una condición muy fuerte que tiene que ver con este Jesús de quien yo le pregunté. Probablemente algunos que no piensan así se sientan ofendidos, ¿no? Porque imagine usted, venir al mundo, no viene uno al mundo por voluntad propia, y de pronto encontrarse que en el estado natural se encuentra condenado, salvo que tenga, él dice esto, un encuentro con Jesús en vida, y a partir de ahí, bueno, una relación con él. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer Jesús para la gente, para el mundo, para la población mundial? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer hoy? Después de la pausa, regresamos. Y bajo ese título de Empezar de Nuevo, estamos manteniendo una charla hoy, programa especial, con el doctor Walter Neufeld. Todas las religiones del mundo ofrecen algo. No se trata de ingresar a una especie de competencia de quién ofrece más o menos, o quizás sí, quién sabe.
porque se trata de una cuestión demasiado importante. Nosotros en esta parte del mundo, que siempre hemos gozado un poquito de una especie de sana doctrina, aunque ahí han habido siempre divisiones dentro de lo que se refiere al cristianismo propiamente, últimamente estamos viendo no solamente algunos desacuerdos entre lo que son las diferentes formas de iglesias cristianas, sino un avance notable de religiones foráneas, como el islamismo, quizás otras más, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos acá recordando lo de la cruz, a Jesús en la cruz, muriendo en la cruz, una serie de cosas extraordinarias que en su momento a cada uno nos ha impactado. Entonces de él conocemos mucho, pero parece ser que a medida que avanza el tiempo, mucha gente ya desiste de la idea de Jesús, ¿no? Pareciera como que era un asunto de antes, de hace 40 años atrás, y ahí venció todo. Hoy ya no hay mucho que hacer o que pedirle. Por eso yo te dije, Walter, antes de ir a la pausa, ¿qué tiene Jesús, este Jesús de la Biblia, que ofrecer hoy a la humanidad? Son tantas las cosas que Él nos ofrece por un lado. Por otro lado, el darnos cuenta de nuestra necesidad creo que es el mayor problema. La necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos. Es como una persona secuestrada. Se ha hecho estudio de qué pasa con los rehenes, los que son secuestrados, ¿verdad? Okay. Estas personas, después de un tiempo estar secuestrados, de repente su mente queda muchas veces afectada. En muchos casos, son engañados y en ese estado de sufrimiento, de repente llegan a ser codependientes de los secuestradores. La mente se va enfermando, diríamos, ¿verdad? Claro. Y ha habido casos en que una mujer ha convivido con su secuestrador. Cosas como esas, ¿no? Una dependencia, sí. Está bien. Bueno, la humanidad que Dios creó para compartir con la humanidad fue secuestrado por el diablo. Okay. Y fue adoctrinado en toda clase de pecado y de rebeldía contra los principios de Dios. Ahora Jesucristo dijo, Él vino para ofrecer ¿qué cosa? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En realidad, todos hemos sido secuestrados. No todos sabemos nuestra condición, lo terrible que es nuestra condición de haber sido secuestrados. Porque ya ni recordamos cómo fue ser libres, porque desde chico hemos pecado. O sea, es como que desde niño ya estuvimos en esa condición. Entonces, recién cuando entendemos que estamos en un lugar espiritualmente donde no deberíamos estar secuestrados, deberíamos ser libres para el encuentro con nuestro Padre Celestial. Entonces, sí tiene para nosotros significado, sí, Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros. Ahora, eso no es el que quiere seguir secuestrado puede seguir secuestrado, eso no es una obligación, pero Jesús ofrece escaparnos de esa esclavitud, de ese secuestro que podemos escaparnos a la libertad a través de Él. Él nos ofrece una vida abundante, una vida plena, la plenitud de la vida. Un secuestro literal tiene como consecuencia salir de las paredes que lo abrazaban o de las rejas y estar en libertad ambulatoria. Entonces, ahí hay una libertad del secuestro propiamente, del secuestro convencional. Pero ¿cómo se ve cuando Jesús lo quita a uno de ese secuestro del diablo? ¿Cómo se produce eso, verdad? Bueno, ahí la persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Dios es la inteligencia que creó el universo. En Dios no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay maldad. Bueno, así Dios nos creó a nosotros. Al secuestrarnos, comenzó la maldad en nosotros. Comenzamos a ser esclavos de los vicios, de diferentes cadenas, de homicidios, de codicias, de todo tipo de lo que hablamos pecado, ¿verdad? Que son esas ataduras de nuestro secuestro espiritual. Y ahí el diablo nos hace creer que únicamente si le hacemos caso a Él y a sus principios podemos sobrevivir en este mundo. El más fuerte,
el que le pisa al otro la cabeza es el que progresa, el más letrado es el que puede de repente aventajar, sacar ventaja de la situación, y una serie de cosas que son mentiras, las cuales aceptamos como verdades y así nos manejamos la sociedad, como hoy hablamos al comienzo. Para poder salir de esa condición, nosotros necesitamos conocer, bueno, Dios, ¿cuál es el plan de Dios con nosotros? ¿Cuál es esa libertad que puedo tener fuera de lo que estoy acostumbrado? ¿Qué significa ser libre del resentimiento, tener el corazón lleno del amor? Eso es lo que Jesús ofrece. Restauración de nuestra vida, eso es lo que Él ofrece. Él ofrece vida eterna, eterna relación con nosotros, cuando aquí todo es muerte y destrucción. Entonces son demasiado abismales las diferencias entre la vida que Jesús ofrece y entre lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. ¿Y por qué entonces la gente considera que es una tontería esto? ¿Por qué son cada vez más y más las personas que continúan una vida, digamos, de secuestro o de autosecuestro? Porque si tienen la posibilidad de dejarse libertar y no considera esa situación, entonces uno dice, ¿quién es tonto? ¿Es usted quien ¿Es usted quien plantea la solución de libertad total que provee la Biblia, o es aquel que prefiere seguir en estado de secuestro, ¿no? Secuestrado? Porque usted vio cómo está nuestra sociedad. Todos hemos visto gente que aparentemente son felices porque han granjeado todo, y muchas de esas personas han granjeado de manera ilegal, pensando que la felicidad está por ese camino, ¿no? Y es como mirarle a un país. Hablamos hace rato de Venezuela, que Dios me bendiga a mis hermanos venezolanos, todos los días nos están escribiendo y pidiendo ayuda por donde pueden, pero aún estando en esta situación, en este país de Venezuela, hay miles de personas que tienen una devoción hacia el presidente de su país y hacia lo que él está haciendo, creyendo que es lo mejor. Lo pasa con todas las dictaduras, ¿verdad? ¿Usted quisiera compararlo con el diablo a él o no? No. ¿O como pariente lejano? ¿Tampoco? No me refiero a su persona, sino al pueblo. Okay. ¿Verdad? Nosotros, Juan Pueblo, nosotros estamos acostumbrados a que eso está bien, y arriesgarnos a una libertad nos parece demasiado complicado. Está bien que nos matemos, que nos destruyemos, está bien, tratamos con leyes, palear un poco, que los abusos no sean demasiado grandes, o definir qué es abuso, qué no es abuso, en fin, una infinidad de cosas, cuando en realidad el problema está de un corazón secuestrado por el mal, y ese corazón necesita liberación urgente, y esa liberación tiene que suceder por alguien más poderoso que todos los males y que el mismo diablo. Y ahí existe un solo nombre bajo el cielo, y ese nombre es Jesucristo. Vos sabés que me pongo a pensar en la expresión fracaso, y hay tanta gente que cree, ¿verdad?, que es exitosa, pero que en realidad es fracasada. Tomar el ejemplo ahora de aquí en nuestro país de los políticos. Por eso digo. Por eso digo. Personas que han acumulado poder económico, poder político, poder social. Sin embargo, me imagino cuando miran en el espejo, no sé lo que están viendo. ¿Verdad? Pero si hay todavía un poquito de sensibilidad, ese espejo tiene que mostrar, soy un esclavo. ¿Cómo llegué hasta aquí? Y por eso. ¿Cómo llegué tan profundamente en esa esclavitud? Del secuestro en el cual vivía, porque vivía secuestrado por la influencia enemiga, ¿no?, del diablo. Sí. Vivía secuestrado en sus delitos y pecados, como viven muchas personas. Del secuestro, no es, en vez de ser liberado, lo llevan a la cárcel. Sí. Son doble situación, ¿verdad? Sí. Probablemente puede escapar de uno de ellos. Y todavía el diablo dice, la libertad en Cristo es peligrosa. Allá afuera la libertad es muy peligrosa. Te conviene nomás quedar
bajo el mando de la dictadura del mal. Okay. ¿Verdad? Ya. Y ahí está la mente ya como enferma de la humanidad, que no para. O sea, son pocos los que paran la pelota en medio del juego de la vida y dicen, bueno, yo en realidad no quiero terminar así. Si Dios dice que allá afuera hay una libertad, ese Dios que me creó, y si Jesucristo vino y estableció bien el camino hacia ahí, ¿por qué no doy una oportunidad de comenzar una vida nueva? ¿Por qué voy a acabarme en este mundo secuestrado del dolor, de la maldad, de la amargura, de la venganza, del orgullo, la soberbia, relaciones familiares rotas, destruidas, padres, hijos, esposos, esposas, tanta gente a quienes le he hecho daño, tanta gente a quienes le he lastimado? ¿Quiero continuar realmente así? ¿Usted nunca se preguntó eso, querido televidente? ¿Usted quiere continuar así como está? Destruyéndose y destruyendo a otros. ¿No valdría la pena mirar un poco hacia afuera? Tal vez Dios tiene razón. ¿Qué objeción va a presentar usted ante las cosas que está diciendo Walter? Digo esto, ¿qué objeción va a preguntar usted? Porque es típico, no se puede generalizar, de la gente decir, otra vez están hablando de cuestiones religiosas. Dejémonos de esas cosas, tonterías, boberías. Esa es la reacción de la gente. Sin embargo, de acuerdo, estamos escuchando el resultado de esa negativa, de ese rechazo que uno no sabe por qué. Regla de 3 tiene con respecto a Jesús, está creando gente secuestrada espiritualmente y encarcelada físicamente. ¿Por qué no se queda a aguantar un ratito que vamos a volver y yo le voy a seguir preguntando cosas muy importantes aquí a mi querido Walter Neufeld? Ya regresamos. Bueno, en La Gran Apuesta hoy estamos viendo el tema de volver a empezar. Y no sé dónde vamos a encontrar el gancho para ver cómo hacemos. Y si hace falta volver a empezar también. Hay gente que cree que no. ¿Para qué yo voy a volver a empezar si la vida, lo que me costó llegar hasta aquí, volver a comenzar qué, ¿verdad? Lo cierto es que los fracasos se dan y a la gente no le gusta mucho que se le diga has fracasado, ¿verdad? Aunque se siente muchas veces fracasada, pero un fracaso no es el final de la vida, ¿no? 1 o 2 fracasos no es el final de la vida. No necesita ser el final de la vida. Pero puede ser. Claro, pero puede ser. Si uno decide vivir en el fracaso, ¿verdad? Claro, no está dispuesto a reconocer. Claro. Porque por ahí comienza cualquier enfermedad, cualquier problema, necesitamos reconocer. Tengo un problema, después, ¿qué opción tengo para salir? ¿Verdad? Sí. Vamos a suponer el tema del Paraguay que maneja todo el pueblo paraguayo, la corrupción, un problema de la nación. Políticos, pequeños, grandes, contrabando de tomate, papel higiénico, de armas, de electrónica, ¿verdad? En lo pequeño, en lo grande, la corrupción nos afecta a todos. Todos compramos donde es más barato y así somos parte del sistema de la corrupción. Ahora, todos hablan de combatir la corrupción, pero ¿dónde tiene que comenzar el combate de la corrupción? Que yo pueda liberarme de la corrupción, porque estoy secuestrado en ese sistema corrupto. Nuestro pensamiento es corrupto. Nuestro pensamiento no es más honesto, es corrupto. Y eso es lo que pensamos del otro también. Y para eso se necesita pasar algo dentro de nosotros que no lo puede hacer la ciencia.
Y eso es cuando volvemos a Dios, volvemos al original, aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Ahí recién nos damos cuenta que realmente estamos mal. Estamos demasiado lejos de lo que Él quería que seamos nosotros. Nos hemos alejado muchísimo, se nos ha empujado, pero muy lejos de Él. Y ahí también nace en nosotros el deseo de volver a la gloria, a lo majestuoso que Dios creó en este planeta Tierra, hombres, mujeres, a imagen y semejanza de Él. Un buen nombre, un buen apellido, la fama que se adquiere por diferentes razones. La gente famosa, ¿no? Sí. El éxito financiero, no son todos, están todos en la misma línea, digamos, ¿verdad? A diferencia del fracaso moral, del fracaso con la familia, de la pérdida del estatus. A veces se habla de investidura acá, pero del estatus o testimonio, ¿verdad? La sumatoria queda. Se hablé de gente exitosa en una área. Sí. Y fracasada en otra área, que parece ser que le importa un pepino o poco a la gente, ¿verdad? Pero en la sumatoria, ¿qué tipo de gente era? ¿Fracasada o exitosa? Y yo creo que el éxito recién está cuando como personas hemos alcanzado ese nivel de vida que Dios quería que tengamos, ¿verdad? Y Dios no quería que nosotros destruyamos una familia, ¿verdad? O sea, mientras que hay un pecado en la vida, no podemos hablar de éxito. No podemos hablar de éxito. Porque el pecado tiene un veneno que mata. Estoy llevando un sello de muerte dentro de mí y no puedo yo hablar de éxito con ese sello de muerte. Jesucristo vino a destruir el poder del pecado. Jesucristo vino a vencer la muerte, a vencer el pecado, a vencer toda fuerza del mal, todas las enfermedades, al mismo diablo. Y en Jesucristo podemos resucitar a una vida nueva, comenzar de nuevo. La Biblia nos habla de nacer de nuevo, de comenzar una nueva vida. Porque transforma nuestro corazón, nuestro pensamiento. El deseo de nuestro corazón comienza a ser de repente agradar a Dios, amar al prójimo. El deseo de nuestro corazón comienza a ser, quiero hacer bien las cosas, quiero hacerle feliz a mis hijos, a mi pareja. Son otros deseos de lo que comúnmente manejan la sociedad. La persona que trafica droga o alguna clase de estupefaciente, el que ha llevado el dinero que no le corresponde, ejemplos tenemos muchos, no hace falta citar nombres ni casos, esposos que viven una vida promiscua, gente que logró mucho en materia de finanzas, como ya dije, pero lo ha logrado torciendo la verdad, algunos robando cínicamente, pero llevan el mote de cristianos, ¿no? Están todos los que defienden la homosexualidad, el matrimonio igualitario, el aborto, ¿ok? Pero si tú dices no eres un cristiano, se ofenderán contigo. Es una muestra con un gran despropósito para otras, digamos, religiones del mundo que nos dan su crítica y muy fuerte. Porque decimos ser una cosa, pero vivimos una vida totalmente contraria a la realidad. Y la Biblia dice claramente que la libertad que Cristo nos dio no es una libertad para vivir en pecado. No es una libertad para vivir en pecado. Y decir soy cristiano y vivo lo contrario que Cristo vivió, mi vida enseña lo contrario de lo que Cristo enseñó, entonces hay una tremenda incoherencia. No son cristianos los que dicen ser cristianos, son cristianos que viven la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo. Entonces, el ser cristiano no es porque yo me autonombro cristiano o porque alguien me puso el título de cristiano encima, ¿verdad?
la etiqueta, este es un cristiano, o porque pertenezco a una familia, a una religión, somos cristianos. La palabra cristiano significa los que le siguen a Jesucristo, ¿verdad? Y eso tiene una alta exigencia. Jesucristo dijo, cualquiera que ama cualquier cosa más en el mundo que a mí, ya no puede ser cristiano. Él lo usó, en ese tiempo no se usaba la palabra cristiano, se usaba la palabra discípulo, alumno. Ya no puede ser mi alumno. O sea, para usar el mote cristiano, la etiqueta soy cristiano, debo haber tomado la decisión, Jesucristo para mí está en primer lugar, antes que el dinero, antes aún de todo lo que me puede ofrecer la sociedad, aún la propia familia. Sobre todas las relaciones en este mundo, en primer lugar está mi compromiso con Cristo. Si fuera usted el que está marcando las pautas, poniendo las cláusulas, escribiendo las leyes, entonces yo lo odiaría, ¿no? Lo odiaría porque yo diría, ¿quién es usted? Para poner un parámetro tan alto, inalcanzable, ¿no? Porque un pecado ya te hace miserable, pero no es usted el que escribió las leyes, ¿no? No, Jesucristo está en la Biblia. Por eso digo, ¿verdad? Ya, sí. Y además, él mismo sufrió el castigo por todas las veces que le íbamos a fallar. Siempre y cuando nosotros estamos arrepentidos de nuestro pecado y creemos en Él. Eso es lo grande. No es solamente que pone una exigencia a Jesucristo, sino Él también nos da el perdón, nos da su Espíritu, el Espíritu de Dios que nos da el poder para seguirle a Jesús, porque por nuestra propia carne, nuestra fuerza humana, somos incapaces de producir, qué sé yo, amor cuando nuestro corazón está enfermo, o perdón cuando la herida está tan grande. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero la presencia de Jesucristo, de su Espíritu Santo en nosotros, sí nos capacita para ello. Vos sabés que si hay gente que nos está viendo ahora o nos va a ver después, gracias a la tecnología que queda siempre grabada, ¿no? Y uno lo puede mirar cuando quiera, con mayor tiempo. Es un mundo de rechazar a Dios hoy, ¿verdad? Es un mundo de rechazar a Jesucristo. Para muchos, algunas cosas son obsoletas, ya no corresponden a este tiempo. Por eso es que la gente hoy se anima a decir cuanto le venga en gana con respecto a la Biblia. Algunos se burlan de ella, ¿no? Algunos hacen burla de Jesús. Los cineastas lo han hecho. Una generación que va emergiendo ahora, que está totalmente descuidada porque sus padres ya descuidaron, también vienen con con escopetas en las manos para ametrallar todo lo que tenga que ver con Biblia. Pero lo cierto es que el ser humano llega a un momento en la vida, yo no sé qué es lo que más le duele, porque todos llegamos a ciertos años maduros, ¿no? Sí. A veces me pregunto, y quiero que usted me ayude, ¿se sufre más viviendo una vida de abandono de todo lo que es Dios y Biblia, o en ese momento, en el umbral de la vida, ¿no? Ahí cuando uno ya quedó en casa, quedó en cama, cuando tu popularidad se apagó, cuando tus finanzas van a quedar en manos de otros, tu esfuerzo, y la muerte va a punto, está de golpear la puerta de tu vida. He visto gente que temblaba de terror y de miedo, ¿no? Y no es porque yo quiera ser fatalista acá, pero todos hemos visto morir gente. Y yo he visto gente morir con verdadero terror. Personas, la muerte es la muerte, ¿no? Hay algunas personas que mueren en paz. Sí. Y hay otras personas que mueren temblando de miedo, como viendo al mismo diablo. ¿Verdad? Entonces, esas cosas que uno no lo puede comprobar a las personas, porque enseguida te dicen, estás exagerando. Pero todos vamos a llegar a nuestros años maduros. Totalmente. Yo he visto partir a mi mamá, a mi papá, Sí. Gracias a Dios, con un semblante agradable, ¿no? Pero hay otra gente que no. Y pensando en ese momento que va a llegar, yo creo que
es importante este tema de volver a empezar, aunque ya tengamos muchos años, ¿eh? Totalmente. Y muchos fracasos atrás. Aunque fuese el último día de la vida, es importante, porque si nos colocamos sobre la ruta correcta, Dios nos asegura el destino deseado. ¿Entiendes? En la ruta correcta. En la ruta correcta. Aunque, ¿Y cuál es la ruta si correcta? hoy fuese mi último día, Sí. y yo digo, ¿para qué voy a comenzar de nuevo el último día si me va a quedar un solo día? Y acuérdense de la situación de aquellos que estaban colgados al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y uno de ellos estaba no en el último día solamente, sino en los últimos minutos, o tal vez todavía horas de su vida, y decidió cambiar de ruta. Decidió arrepentirse de la maldad que había hecho, a reconocer a Jesucristo como su Salvador y a pedirle a Jesucristo que se acuerde de él cuando esté en su reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su destino eterno cambió. El último minuto de su vida cambió el destino eterno. Era suficiente. No era cristiano 30, 40 años. No era una persona que tenía que integraba una religión cristiana, que había tenido un bautismo, que había tenido lecciones bíblicas. Ya no había tiempo. Solamente le reconoció a Jesucristo y le valió cambiar su destino eterno, Oscar. Entonces, un día sin Cristo en este mundo es un día perdido, porque es un día en la dirección equivocada, donde no queremos llegar a la eterna separación del bien, al dolor eterno. Aquí en esta vida estar en dolor y vivir por la eternidad en el dolor. Eso no queremos y Dios tampoco lo quiere. Ahora, mientras que nosotros le tiramos la culpa a Dios, hicimos como un Dios de amor va a permitir todo esto, estamos perdiendo tiempo. Mejor miramos la solución que Dios nos ofrece. Y la solución que Dios ofrece es Jesucristo. Se llama con nombre y apellido Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay otro. Mire que usted puede ser una persona de mucho razonamiento, si usted ha estudiado filosofía, si ha estado en la facultad de periodismo, por ejemplo, ¿verdad? Si es un ávido comunicador, tiene muchos cuestionamientos con respecto a estas cosas. Yo sé, porque yo también ando y frecuento esos ámbitos. En las universidades, por ejemplo, existen muchos profesores hoy que en absoluto están de acuerdo con las cosas que Walter está diciendo, ¿verdad? Porque vivimos un mundo en donde ya se supone se ha superado todas estas cuestiones que eran de antes y de las señoras. Los problemas de los seres humanos no son una cuestión de antes, el sufrimiento, las muertes, los crímenes, la conducta de los hombres hoy no es una cuestión que ha superado, al contrario, está creciendo y de una manera extraordinaria. La muerte no es algo que ha sido superada, ¿verdad? Entonces, tranquilo nomás, no tirotee contra nosotros, porque nosotros también somos como ustedes, gente que estamos buscando asegurarnos el pellejo, especialmente si de eternidad se trata. ¿De dónde sale, de dónde saca usted este asunto del nuevo nacimiento? ¿Qué base tiene que el hombre puede volver a nacer? A mí me interesa, ¿no? Y es porque Jesucristo lo dijo cuando a él se le preguntó, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer? Y Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. Lo dijo a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer del agua y del espíritu. El otro todavía le quiso marear y dijo, bueno, por si acaso, siendo yo un hombre grande, voy a volver a entrar en el vientre de mi madre, etcétera, etcétera. Y ahí Jesús le da la clara explicación que el que no nace espiritualmente de nuevo está muerto, está separado de Dios. Y esa es la realidad suya y la mía. Sin Jesucristo, todos estamos separados de Dios. No importa cuán intelectuales somos, cuántos títulos tenemos, cuánto dinero, cuán pobre, cuán rico, qué lugar ocupamos en la sociedad. No importa si somos gobernantes o gobernados, no importa. Delante de Dios, si nosotros no reconocemos nuestra condición
de pecador, de habernos apartado del camino que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos ante nuestro Creador y reconocer que la solución que Él ofrece, que es Jesucristo, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para acercarnos a Dios que Jesucristo. No hay otra verdad al respecto. Hay una sola verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Y solamente en Él tenemos la vida eterna. Así que no es tan sencillo como que usted dijo, Oscar, alguna gente dice, esto está superado. Bueno, hace 2000 años, hace 4000 años, hace 6000 años se necesitaba el oxígeno para respirar, para vivir. Se necesita hoy todavía. Se necesitaba de la salvación desde que el hombre y la mujer pecaron, se necesita hoy todavía. Y esa salvación se llama Jesucristo. Esta oportunidad es Él. Es sencillo que un niño de 4 años lo puede entender, pero al mismo tiempo un filósofo no lo puede entender con su mente, porque hay que creerlo en el corazón. Y nuestro corazón está dispuesto a creer cualquier cosa menos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Estaba pensando, un día voy a morir yo. No sé si voy a tener tiempo de avisarte, ¿verdad? Un día vamos a morir, ¿sí o no? Sí, Señor. Nadie sale vivo de aquí. ¿Usted también? A no ser que Jesucristo viene antes, ¿verdad? Claro, porque ahí hay una cuestión de arrebatamiento para los cristianos. Un día voy a morir, he visto morir a gente que amé mucho, ¿verdad? Y me gusta pensar que se encuentran en la eternidad. Y un día vamos a estar, probablemente, si no es una muerte súbita, vamos a estar en el lecho de convaleciente, y no es una cuestión de acobardarse. Pero yo no quiero pasar a la eternidad y caer en manos de un don nadie. Yo quiero pasar a la eternidad y estar en manos de alguien que me asegure lo que usted habla al respecto de la Biblia. ¿Cómo hago yo y cómo hace el televidente? Y creo que en esta noche aquí lo hemos varias veces mencionado, y concluyendo un poco este tiempo de reflexión, antes de hacer una oración con aquellos que quieren tener esa experiencia que queremos hacer en algunos instantes más, quiero volver a repetirlo. Para tener esa experiencia de nacer de nuevo, de reconciliarse con Dios, de escapar de esa esclavitud, de ese secuestro espiritual a la libertad en Cristo, el primer punto es reconocer el problema. Y estamos en problema. Con el pecado ante Dios estamos en problema. Aunque la sociedad lo legalice, aunque el parlamento lo legalice, Dios no lo ha legalizado. El pecado tiene condena de muerte. Buena noticia, Jesucristo ya murió por nuestro pecado. No por los pecados de cualquiera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, usted toma una decisión. O va por sus méritos propios, tratando de vivir la vida como se viene, o reconoce hoy y dice, yo me encuentro también secuestrado, yo creo en Jesucristo y tomo la decisión, confiar en Él, pedirle que me perdone y quiero nacer de nuevo. Si eso es lo que usted desea, ahora mismo, en ese momento, ahí donde está, le invito a orar conmigo. Oremos juntos. Sí, ahora. Señor Jesús, hoy me siento diagnosticado con el problema del pecado. He pecado contra ti, contra mi prójimo. Estoy muy lejos de parecerte a ti y me arrepiento de mis pecados. Y yo creo, Jesús, que tú has venido para salvarme. Y ruego en esta noche que entres en mi corazón y que tú puedas producir ese milagro en mi vida de hacerme nacer de nuevo, hacerme nacer del Espíritu. Visítame con tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados y hazme hijo tuyo. Y en tu nombre estoy orando, Jesús. Amén. Amén. No se nos terminaron los argumentos, pero se nos terminó el tiempo y vamos a volver en un espacio similar
dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, Walter. Hasta la próxima, Oscar. Hasta Y a ustedes pronto. también. Hasta pronto. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.